comunicado. Con lo cual, en toda comunicación hay como tres niveles. Imagínate la ida de olla, si se me permite la expresión, que es llegar a entendernos, porque unas cosas son mis motivaciones, mi intencionalidad, otra es la forma en la que yo comunico, ¿no? Que ahí está bastante de moda el concepto de la asertividad, y por último la interpretación de los otros. Y todo esto en función a las creencias de uno y otro lado, que al final lo que hacen es que, bueno, que realmente tengamos una conversación y nos comprendamos en un nivel profundo, pues oye, eso es una bendición, ¿no? Decía el gran sabio Jiddu Krishnamurti que la única relación absolutamente real, fidedigna y verdadera es la que tienes contigo mismo, ¿no? Que todo lo demás al final es un juego de espejos, ¿no? De que lo que tú ves en los demás es una proyección de ti mismo, ¿no? Lo que tú crees que los demás no te están dando es una carencia que está en tu interior, ¿no? Pero bueno, esto es un tema también interesante, el de la naturaleza de la realidad, ¿no? De cómo lo vemos, que tiene mucho que ver con la naturaleza de nuestra condición humana. Con respecto a lo que me preguntas, el enneagrama a mí me gustó mucho porque como a ti, Benito, que esto que creo que nos une bastante, es una pasión y una inquietud por saber más acerca de la condición humana, ¿no? El ser humano, este milagro de la biología, ¿no? Que tiene una mente, que tiene conciencia, en fin, es como un animal excepcional, es un animal neutro y el uso que le damos cada uno de nosotros a nuestra naturaleza humana depende de nuestro grado de conciencia y sabiduría o de nuestro grado de ignorancia e inconsciencia. Por ejemplo, ahora voy a decir una cosa que seguramente a muchos pues, igual no estarán de acuerdo, ¿eh? Para mí no existe la maldad. Para mí lo que existe es un exceso infinito de ignorancia y de inconsciencia, en el sentido de que nadie hace daño a otra persona voluntariamente. Todo el mundo lo está intentando hacer lo mejor que puede, pero a veces debido a un exceso de sufrimiento, de malestar, a unas creencias muy limitantes, muy erróneas, a mucha ignorancia, pues nuestra actitud y nuestra conducta al final reactivamente pues genera los resultados que genera, ¿no? Y dicho esto, el enneagrama es una herramienta sobre la condición humana. Intenta reflejar todo el abanico de colores, de gamas, de actitudes, de valores, de conflictos internos y también de posibilidades, de potencialidad que albergamos cada uno dentro de nosotros mismos. Pero el enneagrama, en estos 9 tipos de personalidad, lo que intenta es que tú descubres cuál es la piedrecita con la que sueles tropezar en tu camino. Porque todos tenemos como una piedrecita, como un vicio, como un pecado capital que se dice, ¿no? Que puede ser la ira, la gula, la avaricia, etcétera, etcétera, con la que solemos tropezar. Se dice que el ser humano es el único animal que tropieza 1000 veces con la misma piedra y encima le echa la culpa a la piedra, ¿no? Es un muy, muy propio de nuestra naturaleza. Pues el enneagrama intenta que tú descubras cuál es tu tendencia, cuál es tu tendencia de personalidad, ¿no? Entonces, de los 9 tipos, puedes estar conectado hasta con 5 tipos de personalidad. Porque si bien hay un tipo predominante, luego está, bueno, esto claro, para explicarlo igual sería interesante poner un gráfico, ¿no? Del enneagrama, ¿no? El símbolo del enneagrama, ¿no? Pero para explicarte a ti, Benito, el tema de las alas, es decir, si tú, por ejemplo, eres el número 6, pues que sepas que puedes tener influencia del 5 y del 7, es decir, de los números que están al lado de cada tipo de personalidad. Y también del descentramiento, el proceso psicológico mecánico inconsciente que hace que cuando una persona está muy mal consigo misma, de repente se descentra a otro tipo de personalidad, que son esos momentos de incomodidad profunda donde la persona igual está al borde de la depresión y puede replantearse si su forma de vivir la vida es realmente la más adecuada, ¿no? En esos momentos que dices, bueno, igual el mundo no está contra de mí, igual soy yo el que tendría que cambiar, ¿no? Y por último, el centramiento, es decir, ¿qué puedo hacer yo para salirme de esta vida insípida, vacía, para volver a reconectarme con mi esencia, más allá del ego, más allá de este mecanismo de supervivencia emocional, ¿no? Y eso es precisamente el inicio del viaje, ¿no? En el momento en que identifico mi tipo de personalidad, ¿de qué manera puedo desidentificarme del ego para conectarme con mi esencia, por utilizar las palabras del enneagrama, para recuperar esta estabilidad, este equilibrio, este bienestar, ¿no? Y ese es el esfuerzo consciente que mucho parte de la comprensión y que es lo que trabaja en torno del autoconocimiento, el crecimiento personal, el desarrollo personal, el autoliderazgo, como quieras llamarlo, ¿no? Y bueno, por eso al principio la gente suele identificarse con todos, es totalmente normal, pero hay que ver por qué hago lo que hago y realmente cuál creo que es la mejor versión de mí mismo, ¿no? Para detectar la oscuridad y la luz de tu forma de ser. Me has comentado también antes
que estás en un trabajo, en la parte de llevar 4 años en el país. Quiero que me hables un poquito de la frase bien hecha que me has dicho de democratizar la sabiduría. Cuéntame un poquito. Sí, yo la verdad es que soy una de esas personas que ahora te dirá que ya no creo en las casualidades. Repito, es una persona muy escéptica. Durante muchos años mi padre, filosóficamente hablando, era Nietzsche, o sea, imagínate de dónde vengo. He sido ateo, una persona muy racional, muy lo que no lo veo, no me lo creo, ¿no? Pero realmente me doy cuenta que todo eso forma parte de mi mochila de ignorancia y de inconsciencia, ¿no? Y ahora realmente creo profundamente en la causalidad. Es decir, creo que realmente las cosas que suceden tienen un propósito y que realmente empezamos a conectar con este propósito que está en el entorno de lo intangible. Es decir, el materialismo como filosofía dominante de nuestra sociedad lo que ha hecho ha llevado a un desencantamiento de la vida brutal. La gente ha perdido el asombro de decir, hey, estamos vivos, es un milagro. Es decir, estamos vivos y que despertar la parte filosófica que está dentro de nosotros, esas conversaciones que nos conectan, que nos hacen vibrar, que nos llenan de energía, más allá de las charlas de siempre, que bueno, que igual a veces es una excusa para llenar el momento, ¿no? Con algo. Y te decía todo esto porque cada vez mi vida está más regida por lo intangible, por lo que no se puede ver, por lo cualitativo. Y que yo lo estoy intentando convertir en ciencia a través de lo que cada uno de nosotros puede experimentar en su interior. Yo, por ejemplo, les diría a la gente que nos escucha que no se crea nada de lo que estoy diciendo, que no se crea nada de lo que he escrito, que por favor, que en la medida de lo posible lo verifique a través de su propia experiencia, ¿no? Hay quien dice que por mucho que te explique a qué sabe la mermelada de higo, no lo sabrás hasta que la pruebes por ti mismo, ¿no? Y esto es un poco la historia para mí de la espiritualidad, ¿no? ¿Qué es esto de la espiritualidad? Que como bien sabéis no tiene que ver con la religión, con las creencias religiosas, con los dogmas religiosos, sino que tiene que ver con una reconexión con una parte mucho más profunda de ti mismo, más allá del mecanismo de supervivencia emocional, más allá de nuestra biología, el ser humano en su capacidad de ser consciente empieza a ver la realidad de una manera más diferente. Entonces, claro, como ves, Benito, este viaje a mí me está llevando a una transformación interior como jamás me hubiera imaginado, ¿no? Y realmente en la vida, pues, estoy empezando a verla como un gran regalo donde me mueve la gratitud y me están pasando cosas absolutamente asombrosas, ¿no? Y en este sentido, en este camino, pues me he dado cuenta de un poco para qué estoy aquí, ¿no? Es decir, he hecho consciente de cuál es mi semilla, la he intentado desarrollar, la sigo desarrollando, ¿no? Como un jardinero cariñoso, ¿no? Le pongo agua, luz, todo esto en el ser humano es hacer consciente nuestro diálogo interno, ¿no? Los pensamientos son como semillas, ¿no? Y estoy muy comprometido ahora mismo con democratizar la sabiduría. Es decir, la cualidad mística en el ser humano, que hoy se le llama la inteligencia intrapersonal, es decir, la capacidad que tiene el ser humano de gestionarse a sí mismo, dentro de sí mismo, regular sus emociones, sus pensamientos, para lograr sentirse unido con la realidad y no separado. Eso es un poco el gran trauma inicial que tenemos todos, ¿no? Todos formamos parte de la realidad, ¿no? Pero bueno, esto es una experiencia unitiva que se debe experimentar, ¿no? Porque por medio de los libros y las palabras no llegaremos a ella, ¿no? Y entonces democratizar la sabiduría, ¿qué quiere decir? Pues investigar a ese gran filósofo que fue Jesús de Nazaret, a ese gran filósofo que fue Buda, a ese gran filósofo que fue Lao Tse, investigar un poco qué hay detrás de Sócrates y ese conócete a ti mismo, que estaba en el templo de Delfos en el siglo VI antes de Cristo, investigar a todos los grandes maestros de la historia de la humanidad que se les ha venido llamando la sabiduría perenne, da igual el lugar, el tiempo cronológico, a lo largo de toda la historia de la humanidad siempre ha habido seres humanos que han venido comunicando una misma verdad, que es conocer de ti mismo, pon orden en tu interior y encuentra tu felicidad dentro de ti mismo. Y todo lo demás, absolutamente todo lo demás, se irá apareciendo de forma paulatina en su debido momento, ¿no? Pero lo principal es ponte en orden a ti mismo, ¿no? Entonces, estos grandes personajes, pues hoy en día a todo esto se le viene llamando crecimiento personal, con otro lenguaje, estamos en otro momento histórico, y yo me siento un poco pues llamado a democratizar a los grandes sabios de la historia de la humanidad para que las personas como tú y como yo, que estamos motivados con